el Sporting, como usted lo dijo, como yo lo dije, ganó 2-0 a Guadalupe FC, esto en el estadio Ernesto Romoser. El Sporting por fin respira, después de un arranque para el olvido con derrotas que golpearon no solo la tabla, sino el vestuario. El equipo albinegro encontró una bocanada de aire fresco en el estadio allá en Pavas y lo hizo con autoridad, con ese 2-0 que abrió la jornada. Por supuesto, la salida de Luis Marín, que fue inevitable en las pasadas jornadas. El equipo no caminaba y la imagen era muy preocupante de este equipo josefino. Llega Maynor Díaz y en su debut se come 4 contra Saprissa, pero lejos de maquillarse como han hecho otros entrenadores para repartir culpas al azar. Piero, creo que estás con el micrófono muteado. Dale. Gracias. Sí, no, como estaba diciendo, la salida de Luis Marín, que fue inevitable, el equipo no caminaba y la imagen era muy preocupante. Llega Maynor Díaz y en su debut se come 4 ante Saprissa, pero lejos de justificar, maquillarse o repartir culpas al azar, como han hecho otros entrenadores, Díaz fue muy frontal, vio un equipo sin hambre, sin alma, y obviamente ese mensaje caló, porque ante Guadalupe se vio otra actitud de este equipo. Más o menos los detalles del encuentro: el Sporting liquidó el juego en los primeros 45 minutos, al minuto 30 el delantero mexicano Eric El Cubo Torres, que aún tiene pólvora en las botas, no se le ha ido esa pólvora. En las pasadas jornadas sí no tuvo mucha consistencia en el juego, pero por bien del equipo del Sporting hace una jugada y abre el marcador, sino que también quebró el ritmo que tenía Guadalupe en el encuentro, y ya antes del descanso, al minuto 42, el experimentado y veterano Giancarlo González aparece en sus mejores noches, como en sus mejores noches mundialistas, y se eleva entre los centrales y lo manda a guardar con el 2-0, golpe de autoridad o eficiencia pura, Giovanni, de este equipo, que le cambió la actitud, o ya se pusieron a ver que Maynor Díaz no es el mismo entrenador, no es como los otros entrenadores sin carácter que en cualquier momento pueden perder su puesto. Mira, yo cuando hablábamos hace creo que 15 días del tema de Sporting y la salida de Luis Marín y la contratación de Maynor Díaz, en aquel momento yo les decía que, bueno, que era un buen momento para Maynor Díaz de repente entrar en el campeonato recién iniciado, con apenas 4 jornadas en aquel momento, y que además le tocaba un reto bonito que era ir al Saprissa. En el Saprissa lo que pasó fue un tema motivacional, la salida de Wanchope a mitad de semana y la contratación de Vladimir Quesada, y sin un solo entrenamiento Vladimir le mete 4 al Sporting, y entonces cualquiera podría decir, bueno, el Sporting definitivamente ni con Maynor Díaz va a levantar. Yo podría decir que lo que pasó con ese 4-0 no fue tanto que el equipo no levantó, el equipo de Sporting no levantó, sino que Saprissa tuvo un envión motivacional con la salida de Wanchope y Vladimir Quesada tomando el mando. Esto lo quiero decir nada más para, de alguna manera, montar el tema en el sentido de que Sporting se ve distinto, definitivamente se ve distinto a lo que mostraba con Luis Marín y con Harold Wallace al frente del equipo. Ese mismo día yo les decía que el entrenador de alguna manera imprime su sello que tuvo cuando fue jugador. Maynor Díaz era un matador en el área, y entonces el juego de Maynor Díaz es de ir, es de presionar desde el principio, es de atacar. Y bueno, eso hace que un jugador como el Cubo Torres, que andaba con la pólvora mojada, pues la puso así como se pone el café a secar, ¿verdad? En nuestro país, y la pólvora se secó y volvió a ser efectivo. Y entonces tenemos al Cubo Torres anotando de nuevo, y cuidado, y ojalá, para el bien del fútbol nacional, para el bien de nuestro campeonato, para que sea un poco más atractivo, ojalá que esa pólvora se mantenga. El Cubo Torres es un excelente delantero, es un excelente jugador que vivió una etapa muy compleja durante un año prácticamente, y lo aleja de las canchas. Bueno, eso le puede servir como envión. Y usted ahora describía perfectamente el tema de
el Pipo González, que como siempre, ese es su sello, esa es su marca personal. Eh, el Pipo González es una garantía en el juego aéreo, es una garantía cuando los partidos están apretadones. Y entonces, bueno, ahí está el Pipo González diciendo, aquí estoy y tomamos la batuta y vamos a sacar adelante el equipo. Siguen de últimos, pero ya están a un punto de Guadalupe, que es el noveno. Eh, Era un partido directo, era un partido de esos que se dice valen 6 puntos, porque claramente le estás ganando al que está arriba tuyo. Todos estaban arriba de Sporting, pero este es el que estaba más cercano a Sporting y ya lo tiene ahí a golpe de un partido. Entonces, creo que es un triunfo muy importante para el Sporting, es un triunfo que vale mucho, que se da en un buen momento del campeonato. Estamos a mitad de la primera vuelta prácticamente, y eso hace que de repente el Sporting pueda tener un resurgir de unas casi cenizas al inicio del campeonato. O digamos que la mentalidad del jugador de Sporting debe ser en este momento: hicimos un mal arranque y ya lo vamos a dejar atrás y vamos a retomar ese tipo de fútbol que teníamos, que nos permitía estar siempre tranquilos y relajados en la mitad de la tabla y hasta ilusionados en algunos momentos de poder clasificar a una segunda ronda. Y el caso de Guadalupe, pues bueno, Guadalupe hay que darle tiempo. Estos equipos que recién ascienden, hay que darle un pelín de tiempo para ver si realmente van a sostenerse por lo menos 2 temporadas en el fútbol de primera división, o si, como fue el caso de Santana, hacen un paso efímero por el fútbol y entonces dejan en sus libros de historia que una vez estuvieron en primera división, pero que les alcanzó apenas para un año. Guadalupe ha mostrado algunas cosas buenas. El técnico es un técnico serio, es un técnico bueno, que conoce al equipo, que tiene proceso, pero no le alcanzó contra el último lugar, y ahora están ellos al alcance de Sporting. Es un equipo, hablando de Guadalupe, pues como terminaste, Giovanni, es un equipo plano, con escasez de generación de juego, y que ni siquiera supo reaccionar estando el 2-0 abajo en tan temprano. Estos son los equipos de Fernando Palomeque, que están ahí peleando y ya se convierte oficialmente en posible equipo para descender en este campeonato. Mira, a mí Fernando Palomeque me parece un técnico serio, me parece un técnico interesante. Creo que su paso por este fútbol ha sido mejor que muchos que siguen dirigiendo en primera división, ¿verdad? Palomeque se mantiene en el equipo, hace una muy buena primera temporada en la segunda división en Guadalupe, no así el campeonato de clausura, pero luego le alcanza para ascender a primera división. No es un fútbol vistoso el fútbol de Guadalupe, nunca lo ha sido. Creo que hubo un momento en el fútbol de la primera división en que Guadalupe tuvo un paso bueno, estuvo arriba, buen tiempo, dio de qué hablar, pero luego pues sus limitaciones económicas, de estructura, etcétera, luego tienen mucho que ver en la realidad del equipo de primera división. Eh, de nuevo, es un equipo muy limitado, es un equipo que le puede alcanzar para ganar algunos partidos, de repente por la motivación que significa jugar contra una Liga, contra un Saprissa, un Heredia, o un Cartago, pueden de repente incomodarlos un poco y con eso les alcanzará. Eh, no se le ve, a diferencia de Sporting, ojo, no se le ve como que pueda sostenerse de nuevo hacia mitad de tabla, por lo menos en este campeonato de apertura, ¿verdad? Habría que ver una vez pasan todo este reacople hacia la primera división, que ya están en un fútbol distinto, que están ahora con VAR en todos los partidos, que no están acostumbrados. Eh, Hay que ver si eso les va a alcanzar para sostenerse un año más en la primera división.
pero si me preguntas en este momento, en el sentido de si Guadalupe va a ser protagonista en la parte de arriba de la tabla, probablemente no. Puede ser que sea protagonista en la parte baja de la tabla. Entonces, hay que ver, hay que darle tiempo a que esto pase. De todas formas, este campeonato no desciende equipos, pero sí marca un buen peso, un buen porcentaje del descenso a final de cuentas. Entonces, habría que esperar. Yo realmente lo veo muy limitado, eh, mucho más limitado que cualquier otro equipo del campeonato, incluido Sporting, que fue último durante las primeras 5 jornadas de este campeonato. Ha sido último durante todas estas jornadas del campeonato, no ha salido de ahí. Entonces, creo que sí, Sporting si le alcanza para salir, Guadalupe me parece que no. Tiene que hacer un cambio de actitud, un cambio de estilo de juego, porque no le está alcanzando. Sí, para nuestros espectadores y a todos los que nos siguen en las redes sociales de LCRAI, la gran pregunta es, ¿esta victoria del Sporting es un punto de quiebre o simplemente es un espejismo en medio de la tormenta? Porque Sporting tiene talento individual, pero venía jugando como un equipo desconectado, con apatía y sin ideas. Maynor Díaz encendió la alarma con las declaraciones que hizo, los puso seguramente en el entrenamiento con otro tipo de filosofía y ahora parece que lo escucharon. Si logran construir desde aquí para salir del fondo o si vuelven a caer en ese letargo de las primeras jornadas, el descenso tarde o temprano tocará la puerta. Y por supuesto, otra pregunta para nuestros seguidores de Fútbol Sin Filtros. ¿Creen que Maynor Díaz es el técnico ideal para levantar este barco o Guadalupe está mostrando síntomas de crisis? Ahí se lo dejamos abajo para que lo comenten y le den una flechita para que nos estén siguiendo. Ahora sí, Giovanni y todos los espectadores de Fútbol Sin Filtros,